Bien, este es el segundo video de la clase de conceptos previos, pero ya entrando de lleno al, al contenido que viene después del- de lo visto en Q, operación en Q, y previamente a eso vimos Z y N, con algunos teoremas, propiedades, operaciones, etcétera. Así que ahora les voy a proyectar otro otra presentación. Voy a dar mis disculpas por usar un mal formato en mi escritura, pero cuando están en mis clases verán que no es mucha la diferencia entre cómo escribo mal ahora y escribo. Pero la reacción, el tipo de letra que uso, que no es muy clara, pero lo bueno de YouTube es que ustedes pueden repetir los videos. Pueden ir colocando pause y practicar. Todo va a estar en base, y aquí les voy a mostrar. Todo va a estar en base al apuntes que está aquí. Este es el apunte. ¿Sí? Por favor, si no se practica, difícilmente vamos a aprender. Así que les voy a pedir que practiquen aquí. Ahora vamos a, como contenido introductorio, dentro de estos conceptos previos, les cuento que quiero agradecer a algunos estudiantes que me han dado algunos tips para mejorar mi sonido, pues la carrera de ustedes es sonido. Así que qué mejor que ustedes me den sus consejos para mejorar mi audio, porque en esta grabación estoy mejorando el audio. Voy a seguir mejorándolo a medida que ustedes me dan más consejos. No regalos, sino que consejos, porque no lo tenía claro. Aprendí muchas cosas con ustedes el sábado, el jueves. Bueno, en la semana aprendí también. Ay, no sé por qué dije el sábado. Y en la semana aprendí mucho. Y estuve verificando el audio anterior a este y quedó mejor el audio. Se entiende. Ya lo mejoraremos. Bien, no se olviden suscribir, como dije antes, a este canal. Lleguemos al millón. Ustedes lo pueden replicar y compartir con otras redes sociales, no sé. Bien, pues vamos entonces a lo que nos convoca siempre. Bien. Oye, aquí yo estaba en esta pantalla del video anterior, entonces voy a guardar este archivo. También lo voy a enviar con el link del video, ¿ya? Así que aparte del video envío este archivo. No se ve muy bien, pero me refiero a la escritura, pero algo es algo. Acá, aquí, en esta guía voy a juntar y le voy a llamar video uno. Esa es la clase anterior, el archivo de la clase anterior. Y ahora vamos con el video 2. Voy a bloquear a la cámara. Ujú. Y prefiero bloquear la cámara. Ujú. Vámonos. Estoy usando Paint. Ya. Vamos a minimizar un poco esto. Y vamos a ver. Bien. Vamos a hacer funcionar el lápiz digital y vamos a ver cómo quedó. Sí, bastante bien. Entonces, vamos a hacer una introducción, perdón, mi letra, a los logaritmos. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Se tiene, se tiene que una expresión, se tiene que una expresión de la forma
A la B, a elevado a B, perdón, se dice potencia, ¿no? Todos lo sabemos, eso es parte del pasado. Con A base y B exponente de la potencia, ¿cierto? Todo esto es de la potencia, ¿cierto? Y B es el exponente de la potencia, de la potencia. ¿No? Eso es B. Bien, pero además, eh, A elevado a B tiene un resultado, un C. C es el valor de la potencia, ¿ok? El valor que obtenemos. Así, por ejemplo, quienes no se acuerdan, recordemos aquí para eso este video, 6 a la 2. Eso es, eso tiene un resultado, eso es 6 por 6 y eso es 36. O sea que 6 es la base de la potencia, voy a abreviar potencia con pot, entonces es el exponente de la potencia, ¿cierto? Y 36 es el valor de la potencia. ¿Ok? Aquí es donde hay que recordar el apunte 3, que es el resumen, la guía de conjuntos numéricos n, z y q, en especial z. Por ejemplo, entonces, pensando en z, menos 4 elevado a 3. Eso es menos 4, ojo con eso, con menos 4 con menos 4. Y si ustedes multiplican eso, los números 64, y menos por menos, más, y más por menos, menos. ¿Ya? Una observación para ustedes como estudiantes. No es lo mismo el número negativo menos 4 a la 3, perdón, a la 2, ¿cierto? O un número par. Eso no es lo mismo que menos la potencia elevada a 2. No es lo mismo. Yo les envío unos apuntes, resumen de los símbolos. Esto es distinto. ¿Por qué? Porque menos 4 elevado a 2 es menos 4 por menos 4. Dos factores, dos factores. Menos por menos más y 4 por 4 16. Y en cambio, menos 4 a la 2 es menos, yo podría abrir un corchete ahí, 4 a la 2 es lo mismo. O es lo mismo que decir menos 1. Y ese 4 a la 2 es 4 por 4. Pero como ese menos adelante es lo mismo que un menos 1, entonces ese 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Y por el apunte 3, menos 1 por 16 es menos 16. Es decir, que 16 no es lo mismo que menos 16. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que menos 4 a la 2 era 16, eso, que es distinto que decir menos 4 a la 2, que es esto de acá. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahí podríamos ver la guía. En la guía ya podemos calcular, obtener algunos resultados. Por ejemplo, podríamos preguntarnos eh, si es lo mismo cuando el exponente de un número negativo, y lo voy a anotar como observación, para una potencia a la b, eso va a ser igual a un número positivo. O sea, a la b me da un valor, me da un c. Esto implica que el c va a ser positivo para a negativo, a es un negativo, y me va a dar positivo, sí, solo sí, ¿cierto? El b es par. Así, por ejemplo, base negativa, menos 2 elevado a un par, qué sé yo, 4. Eso es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Hacer los cálculos ahí. 16, pero positivo. Menos menos más, positivo. En cambio, si yo dijera, ojo con eso, si yo dijera para la misma potencia que me da un valor
dijimos que este era el valor. Si ese valor es negativo, eso va a ocurrir cuando el B es impar, obviamente pensando que la base es negativa. ¿Ya? Así, por ejemplo, si tiene una base negativa 3 y un exponente, qué sé yo, 5, ese es impar, me va a quedar menos 3 por menos 3 por menos 3, 5 factores menos 3, menos 3 por menos 3. Hacemos eso, 3 por 3, 9. Estos 9, 81 por 3, 243. Pero miren, menos con menos más con menos menos con menos más, al final da negativa. O sea, cuando el exponente es impar y la base negativa, el resultado es negativo. Y cuando el exponente es par, como aquí, y la base es negativa, entonces el resultado o el valor de la potencia es positivo. ¿Ya? Ahí lo dice. Bien, con esa idea podríamos avanzar. Entonces tenemos que sacar nuestras conclusiones respecto a eso. ¿Ya? Ahora, yo quiero llevarnos además a un contexto de la potencia que tiene un valor. Ahora, como yo les decía, ahora, la potencia a elevado b, que me da un valor de la potencia, tiene tres casos hasta ahora. Tiene tres casos. El primer caso, y esto quiero que lo estudien, lo analicen, es cuando conozco la potencia y quiero saber el resultado del valor. O sea, el C es el valor desconocido. Este es el caso más fácil porque basta resolver la base elevada a ese exponente para saber el valor de la potencia. Así, por ejemplo, si tengo menos 2 elevado a 4, eso es, bueno, dijimos que cuando la par, base negativa va a dar positivo. Pero esta es la base, esta es la potencia. Necesito saber el valor esa expresión, el valor de la potencia. Fácilmente, X es 16. ¿Por qué? Porque menos 2 a la 4 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y eso por eso da 16. ¿Sí? Obviamente que si tuviésemos también una expresión, por ejemplo, un tercio elevado a 2. Bueno, este es el caso uno. Conozco la base del exponente y necesito saber el valor de esta potencia. Entonces, obviamente, es X me da un noveno. ¿Por qué? Pues si resolvemos el menos un tercio elevado a 2, se puede encontrar el valor de la potencia. Eso es menos un tercio. Pensemos que es menos un tercio, por favor, que no le puse menos. Por menos un tercio. Y eso por la guía 3 o la prueba anterior se multiplica lineal. Eso es uno por uno, menos por menos más, uno, y 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces ahí hemos encontrado el valor de la potencia. Ese es un caso. Pero también tenemos otro caso, el caso 2. El caso 2 es cuando sí conozco el valor de la, caso 2, sí conozco el valor de la potencia, sí conozco el exponente, pero no conozco la base. Entonces, en esos casos, ahí es, por ejemplo, supongan ustedes, x elevado a 2 es 9, ¿cierto? Eso significa que no conozco la base. Ese X toma dos valores, valor absoluto, el apunte 3. Ese valor va a ser 3. ¿Por qué? Porque si el X es negativo, entonces menos 3, porque estoy viendo el valor de X al cuadrado, va a ser menos 3 por menos 3. Y eso es 9, menos por menos más. Ahora, si el X fuera positivo, porque el valor absoluto puede ser negativo o positivo, eso significaría que ese X sería 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, que también me da 9.
se dan cuenta que para el valor x menos 3 o el valor x3 al cuadrado siempre me dan 9, por eso digo valor absoluto. Entonces he encontrado la manera de obtener ese valor desconocido. ¿Mm? Otro ejemplo, por ejemplo, en el del caso 2, x elevado a 3 es igual, qué sé yo qué sé, 8. Entonces, obviamente el valor x, voy a pensar en el x racional, lo voy a encontrar. X va a ser 2. ¿Por qué? Porque si x es 2 significa que 2 que lo encontré, porque estoy buscando la base, elevado a 3 es 2 por 2 por 2, eso es 8, ¿sí? Buscándose x. Como interrogante, ustedes estudiantes de sonido, sería interesante pensar que si x al cuadrado me da 9 es porque existen dos valores numéricos que al cuadrado me dan 9. Dos valores, x1, x2. Son valores racionales de x cuadrado igual 9. En este caso el primero era menos 3 y el segundo era 3. Entonces, aquí sería interesante preguntarse cuántos valores numéricos al cubo dan 8. Bueno, ese x hay tres valores. Hay tres valores, x1, x2 y x3. ¿Sí? Son los que al cubo, porque son tres valores porque está al cubo. Eh, Implica que hay uno que es racional por ahora en este curso, pero el x2 y el x3, o sea, el segundo y el tercer valor, son valores complejos. Como estudiantes de sonido sabrán que hay ciertas situaciones en la realidad que se mueven como un complejo. Nosotros solo vamos a estudiar por ahora el valor racional, uno de los tres. Uno de los tres es 2, porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Es un alcance que hago. Ahora, podemos definir el concepto de raíz, porque la raíz me daría el valor posible de ese. Si yo tengo una expresión x a la n igual c, es decir, igual al valor de la potencia, con n un número entero positivo, pero ese n mayor que 1, o sea, del 2 en adelante, podría ser 2, 3, 4, 5, n, 6, infinito. Entonces, podríamos decir que se define la raíz enésima, se define la raíz enésima de x eh, al valor, bueno, ¿de qué va a depender ese valor? ¿Cierto? ¿De qué va a depender? Esto significa definido. Va a depender de que si es par o impar, por ejemplo, si es par. 1 va a ser x igual a la raíz enésima de c, si obviamente n es par, ¿cierto? Pero también podría tener que x va a ser a la raíz enésima, este es en valor absoluto, raíz enésima de si el n es impar, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo valor absoluto? Porque, por ejemplo, vimos arriba que cuando ese n de aquí, el exponente, es par 2, tengo dos posibles soluciones, el positivo y el negativo. ¿Mm? Así, por ejemplo, yo diría, ¿qué valor al cuadrado me da 25? Entonces yo digo, ahí hay dos valores para x. Eso, y ese va a ser 5, porque cualquiera de esos dos valores me da 5 en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, de hecho, ¿y qué pasaría si fuera x a la 4? Ahí hay otro par, porque estoy en el caso par, que me dé 16. Bueno, ahí sería el valor absoluto de x que me da el posible valor 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, y eso es 16, ¿ven? Así se obtiene el valor. El caso de arriba, que al cuadrado era que
el valor absoluto de x era 5. ¿Por qué? Porque si fuera 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso es 25. Pero también está el otro valor, como habíamos dicho, que puede ser menos 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 5 también es 25. De la misma manera, entonces acá también puedo decir que eh, podría ser menos 2 a la cuarta, porque eso es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Y eso también es 16. Entonces este tiene cuatro valores racionales, perdón, cuatro valores no racionales, perdón, cuatro valores donde dos de ellos, no importa cuáles, son racionales por ahora. Y en los otros valores, x3 y x4, son complejos que no los vamos a estudiar. Pero al menos hay dos, cuando es par, que son solución de esta expresión cuando es desconocida la base. Cuando la base es un valor desconocido, pero el exponente es impar, bueno, ahí no tengo valor absoluto, pero yo sé que hay uno de ellos que es racional y los otros dos son complejos que no es objeto de estudio por ahora. Por ejemplo, que me dé 27, eso implica entonces que el X es no el valor absoluto, sino que el único que hay, que sería 3 me da 27. Pues 3 al cubo, que ahí dice que el valor desconocido está al cubo, es 3 por 3 por 3, y eso me da 27. O sea, encontré uno de ellos. Me faltan los otros dos, que no los vamos a buscar porque los otros dos no son racionales. Bien, eso. Vamos a grabar esto entonces, para que ustedes lo puedan ver. Repasen este video de nuevo. El archivo lo voy a guardar, ¿no? Lo voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Video 2. Este es el archivo del video 2. Bien, bien. Veamos entonces cómo se define. A la forma x igual raíz enésima de c, se le llamará, o se le llama raíz enésima de c, con n, un número, como dije, positivo mayor que 1 y llamado Sn, es índice de la raíz. Y c es un número, para nosotros va a ser un número racional, ¿cierto? Va a depender de que, va a depender de que ese c este c va a ser, este c va a ser positivo, este c puede ser c negativo o positivo. Este c, si es positivo, no tendríamos problema que el n sea par. Pero si este n es negativo, perdón, si el c es negativo y el n es par, ahí vamos a tener un problema, ¿ya? Entonces, c está condicionado, condicionado para n, ¿ya? Entonces, si n es par, de hecho, si el n es par y c es un número negativo, entonces x igual a la raíz enésima de c no pertenece a Q. Por ejemplo, supongan que x es igual a la raíz cuadrada de menos 4. ¿Se dan cuenta? El c ahí es menos 4, el n es 2, porque por acuerdo n igual 2 no se anota, eso es una observación por acuerdo.
El n no se anota cuando es 2, ¿ya? En la raíz, ¿sí? Eso significa que la raíz va a quedar así, cuando es 2, ¿ya? Eso ahí pongo que 2. Y ahí tenemos un problema, porque si tengo que el índice de acá, dijimos que esto era índice, ahora dijimos que no se anota cuando es 2, si es par y el c es negativo, se dan cuenta que este es negativo y este es par, entonces podemos decir que no existe raíz en Q. De hecho, X va a ser un número complejo, ¿ya? Bien. Algunas cuestiones de las raíces. Em, Podemos decir, como por ejemplo, cuando ya tengo esta potencia concreto, ejemplo concreto. Si tuviera 4 elevado a 5 igual 6. Entonces, por definición de raíz, esto es lo mismo que decir que si no lo conozco, supongamos que yo ahora sí que es 4, supongamos que no lo conozco. Significa que x va a ser igual a la raíz quinta de 6. ¿Sí? Ejemplos concretos. Ahí tienen uno. Por ejemplo, si digo x a la 7 igual a 8. Eso significa que x va a ser a la raíz séptima de 8. ¿Ya? Ahora ya un c, estoy considerando un c impar. Ahí es fácil de calcular inclusive. Por ejemplo, x elevado a 3 igual a 64. Eso entonces significa que x es igual a la raíz cúbica de 64, que obviamente ese sería 4. ¿Por qué? Porque si usted el 4 lo elevan a 3, le va a dar 4 por 4 por 4, es 64. ¿Sí? Entonces lo que uno busca es qué base elevado a ese exponente me da el valor de la potencia. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en apuntes para practicar. Ahora veamos, no siempre, observación, no siempre una raíz es exacta, ¿ya? No siempre es exacta, no siempre una raíz es exacta. Por ejemplo, raíz cuadrada de 81 sí lo es, que sería 9 en valor absoluto, porque puede ser 9 al índice, que es 2 me da 81, o menos 9 al cuadrado también me da 81, ¿sí? Pero no siempre es exacto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de una fácil, 25, esa lo es, sí lo es, sí lo es, ¿cierto? Porque el valor absoluto de 5 implica que 5 al cuadrado es 25 o menos 5 al cuadrado también es 25, ¿se dan cuenta? Pero también tengo otro tipo de raíces. Por ejemplo, raíz de 10. Esa no lo es. No, no lo es. No lo es. No es exacta. ¿Ya? No hay ningún número exactamente natural o entero positivo que me dé el 10 exactamente. Si ustedes lo encuentran, se hacen famosos. ¿Ya? Así que, eso. Entonces, podríamos ver cómo hacer para descomponer. ¿Ya? Un teorema. Sea P, que lo vimos en el primer, un número natural con P primo. Muy que un primo. Recuerden por la teoría de Eratóstenes que los primos se pueden encontrar entre 2 y 100, pero no tenemos primos infinitos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, la raíz cuadrada de P siempre será un número irracional, es decir, no es racional.
y será una raíz inexacta. No es, y no es raíz exacta, es decir, una raíz exacta, es inexacta. ¿Ya? Así, por ejemplo, a ver, un primo cualquiera, el 11, implica que la raíz para P es P. La raíz cuadrada de 11, primero, no es un racional y por lo tanto no es inexacto. Otro primo, el 19, es el primo P, implica que la raíz de 19 tampoco es un racional y por lo tanto es inexacto. De hecho, son números infinitos, pero no racionales. ¿Ya? Observación, todo, o toda, mejor dicho, raíz P décima, ¿cierto? Que no está en Q, con P primo, se dice número irracional. O también dicho, o que ese número pertenece al conjunto de los irracionales, que se anota con un asterisco. ¿Ya? Los irracionales son decimales, entonces, porque estas raíces las pueden calcular en su, para la redundancia, su calculadora científica. Por ejemplo, veamos la raíz cuadrada de un número primo. ¿Cuál es el número primo, el menor número primo que ustedes conocen? Obviamente que es el 2. ¿Sí? El 2 es primo y el P2 es primo. Eso es aproximadamente 1,4142, 1 infinito, ¿no? Entonces yo digo, ah, este es un decimal, pero no es racional, es irracional, ¿ya? Es decir, la raíz de 2 no es racional, es irracional, ¿ya? Es un dato que doy. Toda raíz cuadrada de un número primo es un número irracional, o lo que es equivalente, todo número de raíz cuadrada de un primo, ¿es cierto? No es, como dije, racional, es irracional. Bien, veamos entonces cómo vamos con el tiempo, si no vamos a tener que hacer un nuevo video para que no salga tan largo este. Pues ahora creo que voy a terminar el video acá. Ya pueden usar la guía. Voy a proyectar la guía. Hasta acá, estoy moviendo la guía ahora. Esta guía ya en la página 3 tienen para mirar raíces, ¿cierto? Así que eh, ya pueden practicar. Ahí tienen la página 3 para raíces y potencias también. Tienen potencias. Esa es página 3 y página 4 parte de las potencias. Ahí tiene unas raíces cuadradas para practicar. Eso. Bien, pues, entonces, como siempre, ha sido un agrado. Voy a proyectar aquí el cierre del video y vamos a dejarlo aquí para que practiquen. Ojalá en esta hora estén practicando y luego ustedes me hagan las consultas cuando estemos en clase. Que estén bien, cuídense mucho y nos estaríamos viendo en clases para sus dudas.